Los Battle Royale son un género que ha llegado para quedarse, y a nadie sorprende que sean todo un éxito tanto en recepción como en ventas. Free Fire, por supuesto, no es la excepción a esto, sino más bien una de las principales referencias y su mayor exponente en dispositivos móviles hasta la fecha. Tanto si eres un jugador experimentado como si todavía estás empezando, te recomendamos que te quedes viendo este video. Aquí te presento 50 curiosidades que no sabías de Free Fire. 1. Comencemos hablando de los creadores detrás de este juego. 111 Dot Studios son los responsables del desarrollo del juego, mientras que Garena son los distribuidores. Si alguna vez te preguntaste por qué el título completo del juego es Garena Free Fire, ya tienes tu respuesta. 2. En noviembre de 2017 pudimos probar por primera vez este juego en su fase beta, y no fue sino hasta diciembre del mismo año que el juego fue lanzado oficialmente. 3. A pesar de su sistema free to play, el juego ha generado unos ingresos de $20 millones en ingresos mensuales desde su salida gracias a sus compras dentro del juego. 4. Con sus más de 8 millones de jugadores y más de 200 millones de descargas, Free Fire fue uno de los juegos más descargados de 2018 y 2019, superando a Fortnite y a PUBG Mobile. 5. Por esta inmensa popularidad, el juego recibió el premio al mejor videojuego por voto popular de Google Play Store en 2018. 6. ¿Sabías que Free Fire tiene su propia escena competitiva? Con más de 400.000 espectadores en live stream, ¿ya tienes tu equipo favorito? 7. Y hablando de competir, alcanzando el nivel 5, el jugador podrá empezar su travesía en el modo clasificatorio, en donde podrá aumentar su rango ganando partidas. 8. Existen 6 de estos rangos en Free Fire, cada cual más complicado de obtener que el anterior: bronce, plata, oro, platino, diamante y heroico. Existe también el rango Gran Maestro, siendo este el top global de cada región. Por eso no lo contamos dentro de los rangos comunes, porque solo unos pocos jugadores pueden llegar a este rango. 9. El modo clásico y el clasificatorio no son los únicos que posee este juego. No todos son accesibles todo el tiempo y cada uno posee sus cualidades únicas con las que cada partida se sentirá refrescante y frenética a su manera particular. 10. Los modos de juego que Free Fire ha tenido hasta ahora son muchos. Estos son los más populares: ráfaga, duelo de escuadras, modo zombies, carrera mortal, ganchos y ladrillos, cabezotas y modo nocturno. 11. Hablando ahora de los mapas del juego, ¿sabías que muchos de los mapas están basados en partes del mundo real? Sin ir más lejos, el mapa Bermuda está basado en las Islas Bermudas en Inglaterra, mientras que la capital del mapa Purgatorio, Brasilia, está inspirada en Brasil. Esto sin mencionar a Sentosa, un lugar en el mapa de Bermuda que tiene la misma distribución física y nombre que una zona de Singapur. 12. Free Fire está lleno de referencias a la cultura popular. Solo por mencionar algunas están el traje fontanero, claramente inspirado en el protagonista de Super Mario Bros. 13. El gorro de Luffy de la serie One Piece
tiene su representación en Free Fire como sombrero de paja, a pesar de que originalmente era llamado sombrero pirata. 14. Y para los fans de Marvel, tal vez le interese saber que la skin alternativa del perro mecánico, llamada el perrito de acero, está basado en Iron Man. 15. Los desarrolladores han comentado en repetidas ocasiones que incluso teniendo en cuenta la popularidad del título, no tienen pensado crear una versión para PC o consolas. 16. El juego cuenta con una modalidad de pases élite, en la que el jugador premium podrá obtener recompensas estéticas temáticas disponibles aproximadamente por un mes. 17. El juego posee 7 mascotas, algunas de ellas con habilidades especiales útiles durante la partida. Estas 7 mascotas son: Gatito. Ninguna habilidad en especial, solo es un acompañante. Perrito mecánico. Ninguna habilidad en especial, también es un acompañante. Pantera nocturna. Incrementa el espacio de inventario en la mochila. Perrito chiva. Marca los hongos en el mapa. Detective pandita. Si vences a otros jugadores, recuperas vida. Zorro espiritual. Aumenta el porcentaje de salud cada vez que usas un botiquín. Robo. Aumenta la durabilidad de las paredes glue. 18. Free Fire es un juego de pocos requisitos que podrás jugar en tu teléfono sin importar qué tan potente sea este, a diferencia de otros Battle Royale para móviles, y es por eso la gran popularidad de este juego. 19. Garena tuvo que crear un servidor solo para la región de Brasil, debido a la alta concentración de jugadores de este país. 20. En 2019, Garena fue demandada por el gobierno tailandés, quien encontró ofensivos unos tatuajes que la skin de Jan Dorado tenía grabado en el brazo, alegando que el mensaje era una discriminación a Alá. Garena se vio forzada a retirar esta parte de la skin, sufriendo importantes problemas con los servidores durante el periodo de disputa. 21. Los dos primeros personajes de este juego fueron Adán y Víspera, haciendo referencia a los dos primeros humanos de la Tierra. Víspera cambió su nombre a Eva para hacer alusión a esta. Son los dos únicos personajes sin habilidades, solo podrás cambiarle su tono de piel. 22. Free Fire posee personajes con habilidades muy variadas, todas ellas vinculadas al trasfondo y personalidad de sus personajes. Aquí te las presentamos a continuación. 23. Misha. Misha es una especialista en carreras, una chica muy valiente que adora la velocidad y ama dejar a todos los oponentes bajo una nube de polvo. Para ella no existen las curvas, solo carreteras rectas. Es un personaje indicado para los que usamos vehículos frecuentemente y seamos amantes de la velocidad. Habilidad especial. Todos los vehículos conducidos por Misha alcanzan una mayor velocidad y reciben menos daño. 24. Misha es un personaje inspirado por Cindy, la personaje del videojuego Final Fantasy XV. 25. Maxine. Maxine es un competidor habitual en concursos de quien come más, además de un gamer muy gracioso y sonriente. Le encanta hacer streaming mientras juega contra jugadores de todo el mundo. Eso sí,
No te dejes engañar si piensas que por ser más grande que él vas a ganarle en un concurso de comida. Estás equivocado. Maxine es el mejor para los que basamos nuestro juego en acumular suministros. Habilidad especial. Maxine tarda menos en curarse o en comer un hongo para obtener puntos CP. 26. La apariencia de Maxine es muy similar a la de Quicksilver de la película X-Men Días del Futuro Pasado. 27. Caroline. Caroline es una chica muy rica y pasa su vida rodeada de fans y numerosos guardaespaldas. Es muy cercana a su padre y hermano y le encanta hacer cosplay. Esta joven de las últimas integrantes en las filas de Free Fire será nuestra mejor aliada si optamos por el combate cercano y la exploración de edificios. Habilidad especial. Se puede mover más rápido cuando lleva una escopeta en mano. 28. Andrew. Andrew es un expolicía que pasó gran parte de su vida persiguiendo criminales hasta encarcelarlos. Gracias a su experiencia se convirtió en un experto en supervivencia y combate armado. Sumado a eso, Andrew es extremadamente resistente a las lesiones. Un personaje útil para aquellos que busquen un estilo más defensivo que agresivo. Habilidad especial. Los chalecos antibalas son más resistentes, por lo que al jugar con Andrew tarda más tiempo en romperse. 29. Olivia. Una enfermera de profesión, Olivia es toda una especialista en cuidar a los demás. Siempre dice que ayudar a las personas es lo que le da más felicidad, sean amigos o enemigos, sin importar si supone un peligro para ella. Es un personaje indicado para los modos dúo y escuadra, pues consigue curar rápida y eficazmente a los compañeros de equipo. Sin embargo, si la escogemos para el modo solo, será como jugar con Adán o Eva, pues no nos otorga ninguna ventaja personal. Habilidad especial. Los compañeros reciben más vida al ser revividos por Olivia. 30. Ford. Ford fue un marinero y la dura vida de los océanos aumentó su resistencia y voluntad de sobrevivir. Es el personaje más misterioso cuyos secretos no quiere desvelar. Este hombre es una buena opción si queremos aterrizar en los sitios más extremos del mapa y explorar con tranquilidad. También es útil para escondernos en la zona radioactiva por un corto tiempo y sorprender a nuestro adversario con una emboscada, pero ojo, vigila tu salud. Habilidad especial. El daño recibido dentro de la zona radioactiva es menor con Ford respecto a otros personajes. 31. Nikita. Nikita es la guardaespaldas profesional de Caroline, la hija del presidente de la organización Free Fire. Ha aprendido a usar diferentes armas desde pequeña, llegando a ser campeona en distintas competiciones. Esta mujer es útil para los que queramos aprovechar al máximo la cadencia de tiro y el cargador de un subfusil, pero vigila tu munición. Habilidad especial. Nikita posee la capacidad de recargar los subfusiles más rápidamente, toda una ventaja en el 1 contra 1. 32. Clark. Clark es un hombre solitario y un luchador de Muay Thai muy experimentado. Desapareció durante años hasta que quiso reaparecer, aunque totalmente cambiado. Ha decidido tomar la venganza con sus propias manos. Este hombre es el mejor para los que nos gusta aterrizar en lugares llenos de jugadores. Sin embargo, cuidado con terminar rodeado de balas.
Habilidad especial. Los puñetazos de Kla son los que causan más daño en todo el juego, algo esencial para los primeros minutos de cada partida. 33. Paloma. Paloma es una traficante de armas, tan hermosa como mortífera. Años atrás, era una mujer modelo que todas las chicas idolatraban, hasta que un día quiso convertirse en una experta de la compraventa de armas. Si hay negocios ilegales en un lugar, Paloma estará allí para beneficiarse de todas las maneras posibles. Para los que queramos tener ventaja en munición y durar más en los intercambios de tiros, no hay nadie mejor que Paloma. Habilidad especial. Poder llevar más balas AR, pues no todas ocuparán espacio en nuestro inventario. 34. Miguel. Miguel es un soldado de las fuerzas especiales muy letal y altamente entrenado. Él, junto a los camaradas de su batallón, ha logrado traer justicia contra terroristas con gran eficacia durante toda su carrera, hasta que un día todo salió mal. A los que nos gusta el juego agresivo y dar caza a muchos enemigos, este es nuestro personaje. Habilidad especial. Por cada enemigo eliminado, Miguel obtiene puntos de EP, los cuales el resto de los personajes solo pueden conseguir al comer un hongo. 35. Si llevas tiempo jugando, recordarás que Miguel tenía una apariencia distinta poco después de su lanzamiento, que fue cambiada rápidamente por Garena. Esto se debió a que Miguel tenía unos rasgos muy similares al protagonista de la película brasileña Tropa de Élite, representado por Wagner Moura, lo cual causó cierta controversia. 36. Kelly. El verdadero nombre de Kelly es Chimada Kiriko. Es una adolescente aún estudiante. Es un atleta de élite que no para de entrenar en la pista de atletismo o en la academia, lo que la convierte en el personaje más rápido de Free Fire. Jugar como Kelly será la mejor opción si lo que queremos es llegar a sitios antes que otros o tener ventaja en cualquier persecución a pie. Habilidad especial. El sprint de Kelly es más rápido de lo normal, lo que nos permite alcanzar enemigos, agarrar el loot antes que otros o escapar de peligros. 37. Antonio. Antonio es un huérfano que creó su propia banda callejera. Creció como pandillero y en 7 años logró deshacerse de todos sus rivales. Si alguien piensa en amenazar a su familia, que se prepare. Hará todo lo posible por protegerla, incluso si con ello pone su vida en riesgo. Habilidad especial. Este personaje es el mejor si queremos tener la ventaja en los primeros encuentros. Su vida inicial incrementada se traduce en más durabilidad al comienzo de la partida. 38. Wukong. Wukong es como un humano que parece un mono. No se sabe, pues es un personaje tan misterioso que nadie conoce ni su pasado ni su edad. Este personaje es bueno para los que quieran jugar con un estilo más pasivo, siempre escondidos y listos para dar un susto a un enemigo que pase por delante. Habilidad especial. Se convierte en un arbusto, imprescindible para dar sorpresa a sus enemigos. 39. Moko. Moko es una de las mejores hackers, conocida como una leyenda en internet. Es habilidosa, muy inteligente y es capaz de sacar información de cualquier sitio sin dejar rastro. Toda una fantasma de las redes. Si te gusta mucho jugar con otros compañeros,
Este personaje ayuda mucho en la tarea de emboscar enemigos, gracias al TAT o identificación de enemigos con su habilidad. Habilidad especial. Por unos pocos segundos permite a tus compañeros ver dónde están los enemigos a los que has disparado. 40. Hayato. Shimada Hayato proviene de una antigua familia de samuráis. Tiene un profundo sentido del honor y lleva con orgullo la sangre de su familia, con sus tradiciones pero también maldiciones. Él está dispuesto a todo para proteger su mayor secreto y para ello se vale de la katana sea quien sea su oponente. Este personaje es tremendamente útil para los amantes de los duelos. Si procuras tener armas con grandes cargadores, en un intercambio largo acabarás haciendo más daño que tu oponente, incluso si tienes la misma arma. Habilidad especial. Cuanto menos vida posea, Hayato tendrá mayor penetración de armadura con sus ataques. 41. Laura. Laura es un agente especial bastante eficiente y habilidosa. Gran parte de ello es por haber entrenado con armas desde muy pequeña, convirtiéndose rápidamente en una de las tiradoras más precisas del mundo, con tan solo 24 años. Lo que más desea ella es traer justicia al mundo. Habilidad especial. La precisión de tiro aumenta un buen porcentaje al poner el ojo en la mira. 42. Rafael. No es necesario decir mucho sobre Rafael para presentarlo. Es tan solo un asesino mortal, tremendamente silencioso, y su único deseo es traer justicia al mundo. No hace falta nada más para saber que es mejor no ponerte en su camino, o te aseguramos que acabarás tirado en el suelo. Habilidad especial. No será revelado en el minimapa por unos pocos segundos. 43. A124. Una robot de tecnología avanzada que posee herramientas para poner todo sistema virtual bajo su dominio. Es una soldado futurista, toda una máquina de matar, pero también cuenta con un modo chica de 18 años. Sea como sea, no querrás ponerte en medio de su camino. Habilidad especial. Convierte entre 25 a 50 tus puntos de energía EP en vida. 44. Joseph. Joseph es alguien que sabe utilizar bien su mente como su luz de Casanova. Aunque es un científico de cabeza a los pies, quienes piensan que solo sabe hacer su trabajo de laboratorio caerán en sus engaños. Su mejor arma es hacer creer al oponente que tiene la ventaja, pero nada más lejos de la realidad. Habilidad especial. Aumenta la velocidad de movimiento al recibir daño en combate. 45. Chani. Reparar chatarras y jugar con ellas es la pasión de Chani, para hacer todo tipo de mejoras y nuevos artilugios. Gracias a su constante uso de su ingenio y creatividad, comprende mejor que nadie el funcionamiento de máquinas, herramientas, armamento y equipamiento. En definitiva, Chani es alguien que siempre puede tomar un objeto y convertirlo en algo maravilloso. Habilidad especial. Repara una parte del chaleco con cada eliminación. Si el chaleco está al máximo de durabilidad, la habilidad lo mejora al nivel siguiente. 46. Alot. Basado en el famoso DJ Alot, este personaje brinda buena música en el campo de combate. Levanta los ánimos a cualquiera que esté con él, y eso se traduce en una moral alta.
es un gran personaje de apoyo, indispensable para todo competidor que busca ganar. Habilidad especial. Crea un aura de 5 metros que aumenta la velocidad de movimiento un 10% y cura 5 puntos de vida en el primer nivel. 47. Notora. Notora es una gran conductora y amiga de Misha. Es conocida por formar parte de una banda motociclista importante, y todos dan fe de su habilidad en la conducción bajo cualquier circunstancia. Es un personaje excelente para escuadras, en especial para desplazarse todos juntos. Habilidad especial. Cuando está en un vehículo, tanto ella como los demás pasajeros recuperan vida lentamente. 48. Álvaro. Álvaro, el amante de las armas explosivas. Se trata de un joven argentino que ama el mate, pero lo más importante es que encenderá las llamas del campo de batalla. Habilidad especial. Aumenta el daño y el área de explosión de las armas y los explosivos. 49. Si alguna vez has querido saber más acerca de los carismáticos personajes de Free Fire o eres amante de las historias, te complacerá saber que existe un cómic de este juego, Free Fire Historia de una vida y Free Fire Apocalipsis. Son los 2 capítulos de este cómic, en donde podrás ver a muchos de sus personajes interactuando entre sí. 50. No importa qué tan alto saltes, las caídas no pueden matarte, si tienes el máximo de vida, que es de 200 puntos, pues lo máximo que puedes perder en una caída es de 190 puntos de vida.